Bueno, vamos entonces a empezar esta charla sobre las grasas, que además va a estar un poquito ligada a la anterior. La he titulado así: grasa es una confusión muy gorda. Os podéis imaginar un poco. Y para poder empezar a entrar a este tema, me gustaría citaros esta frase que me parece que en los tiempos en los que estamos, en dietética me refiero, pues es muy importante integrar. Dice: para llegar a la verdad hace falta una vez en la vida, y yo creo que más de una vez en la vida, desechar todas las opiniones adquiridas y reconstruir desde el principio todo el sistema de conocimientos, de René Descartes. Un poco como comentaba antes, justamente en dietética, en nutrición, pues es una ciencia muy joven, hay muchos conocimientos que se han instaurado como verdades absolutas y realmente esto está cambiando cada vez más. Y diréis, claro, pero entonces lo que ocurre, lo que sabemos ahora, a lo mejor dentro de 10 años, pues ya nos dices que no, o escuchamos que no es verdad. Bueno, en realidad, si entendemos un poco de dónde vienen todos esos conocimientos integrados sobre dietética durante estos años, podremos entender que hay que hacer una gran selección para llegar a saber cuáles son los buenos conocimientos, por decirlo de alguna manera. Para que os hagáis una idea, las recomendaciones oficiales actuales sobre alimentación, sobre dietética, la gran mayoría están basadas en tres tipos de estudios. Uno, estudios en laboratorios, estudios in vitro. Otros en estudios en animales, como ratones, como los conejos que os ponía antes como ejemplo, en cerdos, en diferentes animales, y otro en estudios observacionales, como el ejemplo de si tienes pendientes de oro eres rico, y si te pones unos pendientes de oro a lo mejor te haces rico. Va a ser que no. ¿Me explico? Por lo tanto, ahora empezamos a ver que hay muchos tipos de estudios que nos acaban enseñando cosas más reales. Es decir, ¿qué es lo más real? Pues coger un grupo de personas, someterles a algún cambio en la alimentación y ver cómo van evolucionando. Esos son los estudios clínicos, que son realmente los que dan información fiable. ¿Vale? Os lo he explicado un poco así, muy rápido todo, pero para que tengamos una idea. Entonces, vamos a hablar sobre grasas, ¿vale? Y si os fijáis en el título, pues hace referencia a una confusión muy gorda. Vamos a hablar de la obesidad y las grasas. Y para ello os voy a presentar a una chica que se llama Manuela, que es una chica que tenía un sobrepeso importante, bueno, una obesidad ya. Y esto estoy hablando hace unos 20 años, 25 años. Le dijeron que tenía que bajar de peso, entonces consultó un dietista, un nutricionista, para que le orientara hacia lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces la nutricionista le explicó que tenía que seguir una dieta pues hipocalórica, ¿no? Baja en kilocalorías y sobre todo baja en grasas, porque era lo que más le iba a engordar y, bueno, pues necesitaba ese tipo de dieta. Una dieta hipocalórica baja en grasas, pues os podéis imaginar que es una dieta pues en la que se eliminan todos los alimentos grasos, como los lácteos enteros, como las carnes rojas, como los frutos secos, como los aceites, ¿no? Entonces, más o menos se trataba de hacer una dieta saludable dentro de lo que es la dieta equilibrada. Esto sería la guía alimentaria, una de las guías alimentarias españolas, donde se muestra lo que debería ser una dieta equilibrada. Entonces, esta nutricionista le dijo a Manuela que tenía que hacer este tipo de dieta, pero eliminando los alimentos con grasa, ¿no? Entonces, mantenemos pues lo que son los cereales, la fruta, la verdura, los lácteos desnatados, la carne de pavo. Si comía huevo, pues la yema mejor retirarla y comerla clara, ¿vale?
Por lo tanto, había una serie de alimentos que tenía que retirar. Pues como decíamos, ¿no? Los fritos, mantequillas, carnes, bollería, todo lo que tenga grasa, los frutos secos, el pescado azul, que también tiene grasa, el aceite de oliva. Todo esto tiene muchas grasas y tiene muchas kilocalorías. Incluso le dijo que cuando fuera a comprar, si encontraba algún alimento bajo en grasa, pues que era mejor que escogiera ese tipo de alimentos, porque de esa manera tenía menos grasa y menos kilocalorías. Por lo tanto, hablamos de alimentos light o bajos en grasa. Pero Manuela era una chica que tenía mucho entusiasmo y mucho interés y le gustaba saber las cosas. Entonces, fue otro día la nutricionista y le empezó a hacer preguntas. Quería saber el porqué de una dieta baja en grasas o una dieta hipocalórica para adelgazar. Entonces, la nutricionista, bueno, con mucha paciencia, porque estas son las pacientes que a veces te hacen estar mucho tiempo en la consulta, ¿no? Pues entonces la nutricionista le empezó a explicar que, bueno, hace muchos años, un señor llamado Atwater, pues dijo... Bueno, hizo una serie de investigaciones y finalmente concluyó que había 3 nutrientes en los alimentos, es decir, 3 compuestos en los alimentos, que cuando se quemaban generaban energía. Esa energía la describimos como kilocalorías, ¿no? Entonces observó que 1 gramo de hidratos de carbono aportaban 4 kilocalorías, lo mismo que 1 gramo de proteínas, y que 1 gramo de grasas aportaba 7 kilocalorías. Por lo tanto, las grasas son lo que más kilocalorías aportan. Posteriormente se hizo surgió la teoría del balance energético. ¿Qué significa esto? Pues algo tan sencillo, es muy fácil, es matemático. Hay que balancear las kilocalorías que gastamos y las kilocalorías que consumimos. Es decir, tenemos que comer en función de lo que gastamos, de lo que nos movemos, ¿no? Esto es la teoría de dietética, la base, ¿no? La base de la dietética actual. Por lo tanto, si las grasas es lo que más kilocalorías aporta, pues es lo que mayormente deberíamos de evitar. Otra explicación de por qué Manuela tenía que dejar de comer grasa es porque, lógicamente, la grasa equivale a grasa. Es decir, comes grasa, acumulas grasa. Incluso la nutricionista le enseñó las recomendaciones oficiales donde explican muy bien que la ingesta de grasas hay que limitarla. Hablan de un 15-30% de las kilocalorías consumidas a lo largo del día. Explican que las grasas hay que limitarlas para evitar la obesidad. Bueno, y con todo esto, Manuela se va para casa y se pone a hacer ese tipo de dieta low fat, baja en grasa, evitando todos esos alimentos, con los productos light, con todo esto. Pero como Manuela era una mujer muy inquieta, ella veía que bajaba de peso, pero muy poco, y tampoco no se sentía con mucha energía, no se sentía muy bien, no se encontraba muy bien. Entonces decidió estudiar, y entonces vino a Roger Llúria. Vino a estudiar, luego, años más tarde, siguió estudiando por su cuenta, buscando información. Se enteró bien de qué significa aquello de las kilocalorías. Entonces, por ejemplo, estudiando, vio que realmente las kilocalorías es un sistema puramente de laboratorio, es decir, coges un alimento, lo quemas y valoras la energía que se desprende al quemar ese alimento, ¿sí? En un laboratorio. Ahora, ¿eso es lo mismo que si tú te comes un alimento va a tener el mismo efecto? Pues parece que el sistema de kilocalorías está quedando bastante anticuado, porque realmente una cosa es lo que pasa en un laboratorio cuando quemas un alimento y otra cosa es cuando ingieres ese alimento donde hay muchísimos factores que van a intervenir en que si eso que comes se va a acumular o se va a quemar Eso es lo que estudiamos con el metabolismo, ¿no?
Bueno, y después de mucho estudiar, también vio que realmente aquello de que la grasa equivale a grasa no está tan claro. Y es que cuando consumimos grasa, del tipo, una grasa, pues un aceite, por ejemplo, para que podamos almacenar ese aceite o esa grasa, necesitamos una hormona que se llama insulina. Y si no hay insulina, la grasa no se almacena. ¿Y esa hormona cómo se estimula? Pues se estimula cuando comemos azúcares. Entonces vio que no estaba tan clara esa relación. Incluso se puso también a mirar estudios y demás. Entonces, por ejemplo, vio un estudio donde seguían 90.000 europeos, que es una cantidad bastante grande de personas, y concluyen algo como esto. Dicen, no encontramos asociación significativa entre la cantidad o el tipo de grasa alimentaria y cambios en el peso. Estos datos no dan soporte al uso de dietas bajas en grasa para prevenir el aumento de peso. Pero es que incluso hay una revisión de estudios clínicos. Una revisión significa que se han recogido todos los datos, todos los estudios, todo el conocimiento que hay hasta entonces sobre estudios clínicos, lo que os decía de que realmente es lo más real para valorar lo que pasa en una persona, ¿no? En esta revisión de estudios clínicos concluyen que las dietas altas en grasas no parecen ser la causa de la prevalencia de exceso de grasa corporal en nuestra sociedad, y las reducciones en grasa dietética no serán una solución. Manuela, después de esto, pues se puso siguió estudiando como loca, porque todo eso le estaba pareciendo muy difícil de cambiar, ¿no? A todo aquello que se había considerado como muy consensuado y muy seguro, ahora ya empezaba a ver que no era tan verídico, ¿no? Y al final llegó a esta conclusión: las grasas no engordan. Entonces nos quedamos todos así, ¿no? Las grasas no engordan. ¿Cómo puede ser que las grasas no engorden? Bueno, es verdad, vamos a ir un poco desgranando esto, ¿eh? Porque algunos me podéis decir, eso es mentira. Bueno, vamos. No todas las grasas son iguales, claro que no. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de grasas que son las consideradas grasas insaturadas, presentes en frutos secos, en semillas, aceites de buena calidad, pescado azul. Hay un estudio muy grande que se está haciendo actualmente aquí, que es el Predimed, y hay una parte del Predimed que está estudiando el efecto de esta grasa en el peso, en la obesidad. Han llegado a muchas conclusiones muy interesantes, pero entre ellas, fijaros que hablan de que este tipo de grasa que está en los frutos secos, en el aceite de buena calidad y en el pescado azul, disminuye el peso. O sea, no es que las grasas no engorden, es que incluso hay algunos tipos de grasa, como son los frutos secos, el aceite de oliva bueno y el pescado azul, que te ayudan a reducir el peso corporal. Además, reducen específicamente la grasa abdominal, la que está más asociada a la enfermedad cardiovascular. Ayuda a incrementar la masa muscular, disminuye la inflamación sistémica e incluso aumenta la sensibilidad a la insulina, que como veremos va a ser la causa más importante de la obesidad. Claro, pero el gran dilema está aquí, ¿no? Vale, sí, los frutos secos son buenos, sí, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué pasa con la grasa saturada? Bueno, antes de decir qué pasa con ellas, hay que entender que la grasa saturada, aunque siempre ha sido el logro, ¿no?, de la dietética, entre otros, pues hay que saber que gran parte de nuestras células están formadas por grasa saturada. Y hay que saber que la grasa saturada es muy resistente a las reacciones de oxidación. Es decir, a ver, el tener, dices, los omega 3 son buenísimos, son muy buenos. Pero cuidado, porque si todas nuestras células están muy cargadas de omega 3, de un ácido graso muy insaturado, se nos puede oxidar muy fácilmente. En cambio, la grasa saturada es muy difícil de que se oxide, es muy resistente, ¿vale? La grasa saturada, vuelvo a lo de antes, ¿engorda la grasa saturada? Si lo combinas con una buena liberación de insulina, sí. Si no, no. ¿Qué significa?
Pues que si a tu filete de ternera le añades unas buenas patatas fritas, entonces, claro que engorda, sí, pero lo que engordan son las patatas, ¿vale? Si por ejemplo, bueno, ahí teníamos mantequilla. La mantequilla sola, en realidad no engorda. La mantequilla engorda porque va siempre mezclada con azúcar y con harina de trigo refinada. Luego, además, otra vez hay que ver que el tipo de grasas y el origen importa. Fijaros que la grasa de coco, otra vez, que hemos visto que ahora se está utilizando y consumiendo bastante, incluso la grasa de coco se sabe que aumenta la termogénesis. ¿Qué es eso? Termogénesis es generar calor. El tipo de sustancias, moléculas que hay en la grasa de coco hace que nuestro metabolismo queme más grasa. ¿La grasa de coco adelgaza? Ahí lo dejo. También tiene un efecto antiinflamatorio, antibacteriano. En el caso de las carnes y los lácteos, pues obviamente hay que considerar que este tipo de alimentos tienen grasa, pero que además con la grasa pueden ir acompañando muchos tóxicos que se utilizan, que están en los piensos de los animales y que acaban en la grasa del animal. Cuando hablamos de carnes y demás, el problema no es la grasa, el problema es la porquería que hay en la grasa, los residuos de pesticidas, de antibióticos, de tóxicos. Incluso, fijaros como ejemplo, una ternera alimentada con pasto, que es lo que tiene que comer la ternera, tiene un contenido bastante considerado de omega 3 en su grasa. ¿Tienes omega 3 en la carne? Pues sí, solo si se alimenta de pasto, si no, no. Entonces, luego también viene otra cuestión, que es decir, bueno, tú cuando reduces la grasa saturada, en realidad es porque lo sustituyes, ¿no? Porque normalmente cuando dejamos de comer algo, empezamos a comer más de otra cosa. Se ha visto en muchos estudios que cuando sustituyes una grasa saturada por una grasa insaturada, es decir, sustituyes aquello de aquí por frutos secos, aceite de oliva, pescado azul, hay un gran beneficio. Esto es incuestionable. Lo que no se sabe es si el beneficio es por dejar de comer grasa saturada o por el beneficio en sí que tiene el consumo de estos alimentos. Eso no se sabe. En cambio, si sustituimos esa grasa animal, esa grasa saturada o grasa de coco y demás, lo sustituimos por hidratos de carbono, ya sean azúcares, ya sean arroz, ya sea pasta, sea pan, el efecto negativo o parecido, ¿vale? Pero más bien negativo, sobre todo si hablamos de cereales refinados y de azúcares. Bueno, y a todo esto, Manuela le gustaba mucho mirar las etiquetas de los alimentos, iba al supermercado y miraba todas las etiquetas y ella misma decidió darle un premio a la mejor combinación y preparación de un alimento y se lo dio a una leche fermentada, edulcorada y desnatada. Sí, señor, quitamos la grasa, le ponemos azúcar y lo vendemos para adelgazar porque es bajo en grasa. Vale, entonces, si estamos diciendo que en realidad la grasa no tiene esa relación con la obesidad, a nivel de alimentación o de otros factores, ¿qué es lo que está causando esta obesidad, que realmente está siendo una epidemia porque cada vez está incrementándose más y está generando un gran problema de salud pública? Otra vez, aunque no sea comida, hay que hablar de ello. El problema principal actual es el sedentarismo, es que no nos movemos, es que los niños no se mueven, es que los niños han pasado de jugar en el parque a jugar a la videoconsola. No nos movemos. A esto le añadimos el constante contacto con los tóxicos. Y cuando hablo de tóxicos, no penséis que estoy hablando de nada raro. En la alimentación hay tóxicos, en la cosmética hay tóxicos, en el aire que respiramos hay tóxicos.
están por todas partes. Entonces, al menos, pues nosotros mismos podemos hacer cosas para evitar tanta exposición a tóxicos. La alimentación está claro que, bueno, una alimentación ecológica pues va a estar más libre de tóxicos, de pesticidas y demás. Cuidado, mucho cuidado con lo que utilizamos para poner en la piel, las cremas, los perfumes. Cuidado incluso con detalles como estos. La ingesta de el agua embotellada en botellas de plástico. Sabéis que en la mayoría de ellas hay compuestos que pueden liberarse al agua y los podemos consumir, como es el bisfenol A, y que son compuestos que están muy asociados a la obesidad. Se está hablando ya de esta obesidad tóxica. Son disruptores endocrinos, son compuestos que alteran el sistema hormonal y que pueden acabar teniendo una influencia muy alta en la obesidad. Ahí os hablo también en la alimentación de azúcares y de hidratos de carbono. Cambiar el chip de que las grasas en general no tienen por qué engordar, pero lo que realmente va a aumentar de peso son los azúcares y los hidratos de carbono. Ahora os explico un poquito más. Los hidratos de carbono hablo en general. Por supuesto, el estrés y no las grasas. La obesidad actual, la más habitual, se desarrolla bajo un estado de insulinoresistencia. ¿Qué significa eso? Pues significa que llega un momento determinado en el que nuestras células no reconocen a la insulina. Es decir, que no se enteran de que está la insulina. La insulina es una hormona que se libera cuando se consumen azúcares e hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, tú comes azúcares, se libera insulina, pero tu cuerpo no se entera, ¿vale? Eso hace que esos azúcares se conviertan en grasa y se almacenen sobre todo aquí, en la barriguita. Mensaje, esto es como repetir todos conmigo. Las grasas no engordan. Los azúcares sí engordan. Esto es un trabajo que hicieron mis alumnos, no sé si hay alguno por ahí. Sí. Sí. Ahí están. De buscar diferentes alimentos procesados y valorar el contenido de azúcares que tienen. Los pusimos en bolsitas con las cantidades que tenían. Es una manera de mostrar que realmente cuando hablamos de azúcares, lo de menos es el azúcar que te echas al café o a la infusión. Realmente el mayor aporte de azúcares lo hacemos a través de estos alimentos. Y decir, bueno, sí, pero yo de esos alimentos no como. Bueno, empezar a mirar etiquetas. Empezar a mirar que no solo tiene por qué poner azúcar, sino que puede poner dextrosa, puede poner glucosa, puede poner jarabe de maíz, puede poner jarabe de cualquier cereal, puede poner sacarosa, puede poner maltodextrinas, puede poner muchos nombres que yo creo que ya se hace adrede para que no te enteres de que es azúcar, que ya tiene muy mala fama. Pero mirar etiquetas, porque está en todas partes. Es como Dios, esto, en todas partes. Por lo tanto, ¿qué sentido tienen los alimentos light? Pues más allá del beneficio económico para las grandes multinacionales, no le veo sentido, ¿vale? Ahora, ¿hay ogros en la película? Sí, hay ogros en la película, pero no son las grasas. Son solo algunos tipos de grasas o algunos tipos de alimentos. Lo que obviamente, que a lo mejor alguno lo estaba pensando, ¿no? Que bueno, pero no vas a hablar de las grasas que son realmente malas. Pues sí, claro. Las grasas trans, que son las que detectamos como grasas parcialmente hidrogenadas, son realmente las que tienen un efecto muy negativo, no solo en el peso, sino también en la salud cardiovascular, por supuesto. Los aceites refinados han perdido todos sus compuestos antioxidantes, todo lo que tiene que tener un buen aceite, por lo tanto, tampoco es una grasa saludable. Los fritos, en general, los aceites sometidos a altas temperaturas, hay que controlarlos. Y los embutidos o grasas de animales convencionales. Es decir, claro, yo no estoy diciendo que la grasa animal sea buena. Estoy diciendo que la grasa animal de animales sanos
está bien. Lo que sí que hay que eliminar es ese tipo de grasa llena de tóxicos y llena de cosas que no nos interesan. Entonces mi propuesta es dejar de tener este concepto de grasa saturada es mala y grasa insaturada es buena y pasar a un concepto diferente de que la grasa mala son las grasas de los alimentos procesados y que las grasas buenas son las grasas de alimentos no procesados. Y tan sencillo como eso. La grasa de los animales sanos, la grasa de los vegetales, toda es buena. Entonces, la conclusión de Manuela, después de todo este recorrido, finalmente se adelgazó, como veis, pues fue el mensaje de come comida y que las grasas de los alimentos sanos son comida. Insisto que cuando estamos hablando de sobrepeso y obesidad, las grasas, es verdad que antes os he hablado de hace 20 años, 30 años, cuando Manuela se consultó en su nutricionista, había ese pensamiento, ¿no?, de toda la grasa es mala. En estos años es verdad que ha habido mucho cambio. Ahora mismo está muy consensuado que el aceite de oliva virgen se incluye en las dietas de adelgazamiento sin ningún problema. Incluso el pescado azul, por supuesto, no se elimina en las dietas de adelgazamiento, ¿vale?, lo habitual. El tema de los frutos secos, yo creo que está en transición, ¿no? Está en ello, ¿vale? Hay quien ya los empieza a incorporar, pero hay quien todavía los evita porque engordan, porque tienen mucha grasa. Está en camino. Ya llegará el día en que todo esto se le dé la vuelta, porque estamos yendo con alimento por alimento, ¿vale? Ahora mismo, con el conocimiento actual que tenemos, sabemos que las grasas, incluso la grasa saturada, insisto, no tiene ese efecto de aumento de peso. Entonces, centraros siempre más en lo que son los azúcares, los hidratos de carbono, el exceso de hidratos de carbono. Antes os decía que la base de la alimentación tienen que ser verduras y frutas, en segundo lugar. Los hidratos de carbono, por lo general, las recomendaciones deberían de ser más individualizadas. Hay personas que les va mejor comer más cereales integrales, más legumbres, y hay otras personas que quizá no les conviene consumir tanto porque a nivel de su metabolismo, de su constitución, no lo manejan de la misma manera, ¿vale? Entonces, en casos de sobrepeso, pensar que hay que controlar antes los hidratos de carbono que no las grasas, ¿vale? Y esto va a ser lo más importante. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Ahora podéis hacer preguntas, que creo que he corrido un poco. Bueno, el debate está... En realidad no es que engorda o no engorda, es que la cerveza... Mira, os voy a enseñar una cosa además. La cerveza, tanto la cerveza como el vino tinto, se incorporó en las guías alimentarias, como por ejemplo estos dos vasitos que veis aquí, unos de vino tinto y otros de cerveza. Entonces hubo un momento en el que, por diferentes motivos, pues lograron incorporar estas dos bebidas aquí, cosa que causó mucha controversia porque, claro, poner una cerveza y un vino en una guía alimentaria es un poco como inducir al alcoholismo, ¿no? Porque esto sería lo ideal, ¿vale? Y si dices que esto es lo ideal, pues no sé. Entonces, esto se hizo porque se observó en algunos estudios que el consumo de vino tinto y de cerveza prevenía la enfermedad cardiovascular. Hasta ahí. Lo de que engorde o no engorde, en realidad no, o sea, no es tanto el debate en que engorda o no engorda. Yo creo que está bastante claro en que sí que engorda, sobre todo la cerveza, ¿vale? Sobre todo la obesidad abdominal, que es la que os decía antes. Una cosa es que prevenga la enfermedad cardiovascular, que es curioso porque además lo de que prevenga la enfermedad cardiovascular se hace bajo parámetros de... Bueno, pues el consumo de vino tinto sube las HDL. Pues sí, antes no os lo he dicho, porque también es inducir al alcoholismo.
Pero una cosa es que aumente las HDL y otra cosa es que prevenga la enfermedad cardiovascular. Una cosa es que la cerveza te ayude a algún proceso en los niveles de lipoproteínas en la sangre y otra cosa es que tenga un efecto preventivo de la enfermedad cardiovascular. La cerveza, y así como las bebidas alcohólicas en general, habría que evitarlas en cualquier tipo de sobrepeso. Lo siento, ya sé que eso no... Que sea ecológica. Sí. Has dicho antes que las grasas que has ingerido no se acumulan. Lo que acumula serían las grasas obtenidas por lipogénesis provenientes de los hidratos de carbono, pero que las grasas que tú has ingerido no se acumulan. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo por el cual se eliminan? ¿Por qué no se acumulan? Porque claro, una grasa es un compuesto de enlaces químicos de carbono, oxígeno e hidrógeno, y si no lo oxidas para convertirlo en CO2 y H2O, pues... Justamente por eso, las grasas, la grasa en sí, cuando se consume sin hidrato de carbono, sin que haya una liberación excesiva de insulina, se queman. Y además se sabe que la grasa, sobre todo la insaturada, pero en general la grasa, si no hay insulina, tiene preferencia a irse al tejido muscular, porque hay pequeños depósitos de grasa, para que sea mucho más fácil su combustión, porque en el tejido muscular es donde más metabolismo, más catabolismo hay. Por lo tanto, lo que se hace con la grasa es quemarla. Pero para eso hay que hacer un correspondiente ejercicio, y quemarla haciendo... Sí. Lo que pasa que, obviamente, he dicho como causa de la obesidad, la primera es el ejercicio físico. La primera, o sea, el sedentarismo, perdón. Lo primero es moverse, o sea, lo que no vamos a pretender es adelgazar y quedarnos en la silla. Eso creo que, eso es la primera causa que he puesto porque creo que es la más importante y va por encima de si comes una cosa o la otra, ¿vale? La grasa, insisto en que, vale, que tienes que hacer ejercicio, pero todas nuestras células necesitan energía cada segundo de nuestra vida. Entonces, todas las células necesitan energía. Si tienen grasa, ¿vale? Y si no estás abusando de hidratos de carbono, vas a quemarla. Pero fuera de esto, que al final lo que estamos haciendo con esto es hacer una explicación teórica, porque al final la teoría se queda como teoría. Luego una persona como Manuela, ¿no?, que puse aquí, una persona que tenga un sobrepeso va a ser realmente la que te va a enseñar realmente cómo es el metabolismo verdadero. Y eso se ve en consulta, eso se ve con personas donde ves las dietas que hacen y realmente cuál es lo más eficaz. Y realmente ves si la grasa engorda o no engorda, porque al final la teoría de verdad que se queda en el papel y no sirve luego en la realidad. ¿Vale? Los postres. El postre siempre lleva azúcar, sea fruta, sea la que me haga la gana. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué tenemos? Ahora hay la costumbre, pues se dice que es mejor comer la fruta fuera de la comida o si no, justo antes de la comida, mejor que después. La fruta, sobre todo a nivel de digestión, es mejor tomarla fuera de las comidas. Si es antes, tiene que ser al menos 20 minutos antes para que dé tiempo a digerirla. ¿Vale? No es justo antes, es pues eso, 20 minutos antes, y si no ya, pues fuera de la comida. Esto es más a nivel de digestión. Yo también digo siempre que si una persona digiere bien, hay gente que digiere hasta las piedras y que comer una fruta después de comer no le va a suponer ningún problema, ¿vale? Entonces es 1000 veces mejor comer la fruta que no cualquier otra cosa. Entonces yo solo la retiraría si hay problemas digestivos. Y si hay problemas digestivos, pues una infusión con stevia. Claro, sí, claro. Gracias. Tenemos a un diabético 2, ¿no? Y este diabético 2 tiene un problema porque hace picos de insulina, ¿no? Derivados de de glicemia y todo esto. Entonces, y tiene tendencia siempre a engordar. Es un típico de síndrome metabólico, obesidad, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos que tenemos para regular la glucemia es mezclar
pero la insulina es anabólica. Todo lo que pilla lo guarda. Entonces esto lo vamos a tener que hacer abajo y en vez de meter grasa, habrá que meter fibra para reducir la congestión. Sí. Claro, en realidad, si tú mezclas el hidrato de carbono con una grasa, vas a tener más efecto, va a engordar más, va a acumular más. Lo ideal es combinarlo con mucha verdura, claro, con fibra, con mucha verdura. Y una cosa es, claro, a nivel metabólico sería esta la explicación, ¿no? De que, a ver, realmente al final por ejemplo, lo de las kilocalorías o lo del efecto que tiene un alimento por sí solo, es muy importante luego ver el que pasa cuando los mezclas, ¿no? Cuando los juntas en la misma comida. Y en la stevia, en este caso, las infusiones de stevia para regular el nivel de azúcar en la sangre y para que no se engorde. Pregunta si es adecuado. Sí, la stevia, lo que pasa es que siempre que sea en la planta, la hojita de la planta. Si es un extracto de stevia ya no te sirve, solo te endulza. Tiene que ser la hojita, que puedes comprarla seca y usarla, la añades en la misma infusión. Pero para la gente que es diabética le está yendo bastante bien porque Sí. se hinchan y no. Sí, no, y por un lado no solo es que te endulce, sino que te ayuda también a regular los niveles de glucosa en sangre y también te tranquiliza un poco el sabor dulce, ¿no? El obtener ese sabor. ¿Y la levadura de arroz roja para los temas de colesterol? Mira, la levadura de arroz rojo, que bueno, iría más con la otra charla de antes, los principios activos que tienen lo que hacen es bloquear o disminuir la formación de colesterol, sobre todo a nivel hepático. A ver, obviamente que es natural, porque es natural. Lo que pasa es que el efecto que tiene a nivel del metabolismo es semejante a las estatinas. De hecho, se dice que son las estatinas naturales. Entonces, o se toma, no, a ver, si se toma, que se tome con coenzima Q10, por lo menos, pero que no va a ser una prevención de la enfermedad cardiovascular, que la prevención lo tienes que hacer con todo aquello que hablamos. Bueno, ¿No recuerdas la charla de mañana? Sí, gracias, Montse. Mañana a las 3 hacemos una charla con mis alumnos sobre alimentación alcalina y ácida. Lo que haremos es aclarar conceptos. No recuerdo la sala que es. ¿Alguien sabe? No me acuerdo. No, en esta no es. No sé si es en la 6, pero bueno, no estoy segura. Y bueno, eso lo que haremos es aclarar conceptos sobre las dietas alcalinizantes, dietas acidificantes. La sala 7. Vale, sala 7, gracias. La sala 7. Sí. Lo que hacen los azúcares es una glicosilación de las proteínas. Para que entendáis, es como que se enganchan a las proteínas. Los azúcares, imagínate la glucosa o un monosacárido, glucosa, fructosa, se enganchan a la proteína y al final acaban impidiendo la funcionalidad de la proteína, que es la base estructural del endotelio. Entonces se empieza dañando. Es la glicosilación de proteínas, se llama así. Nada. Sí. La finalizan de 1 a 6 meses de estabilidad, estabilizado con cereales. Eso no cambia radicalmente la calidad de la enfermedad. Que la finalizan, dices. ¿Cómo la tienen? 1, 2, 3, que sea, pero la solamente a grano. Bueno, hay de diferentes tipos, ¿eh? Yo conozco productores que lo hacen todo con pasto hasta el final. Supongo que esto depende del tipo de producción. Sí, luego te lo digo. Perdona, hace un momento dijiste que mi cuerpo se liberaba insulina, pero no se enteraba. ¿Eso es lo que se puede llamar falta de receptores de insulina? Sí, sería algo así. Sería como una prediabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 sería eso prolongado en el tiempo. Y si no consumís cantidad de hidratos de carbono ni azúcar, que es lo que vengo haciendo hace muchísimos años, e igual no puedo bajar de peso.
Bueno, obviamente aquí he hablado de las patologías generalizadas. Obviamente, a mí hay algo que tampoco me gusta, que es generalizar para todos por igual. Dentro de incluso el sobrepeso, hay varios tipos de sobrepeso. Yo con esto trabajo sobre todo con la medicina tradicional china, que te permite diagnosticar diferentes tipos. Entonces ya valoras si necesitas alimentos pues de naturaleza más caliente, más fresca, conceptos diferentes que puedes afinar mucho más. Porque al final, o sea, yo estoy hablando de algo muy generalizado, pero obviamente luego hay personas, obviamente descartando problemas endocrinos y demás, pero... La diabetes tipo 1 es reversible, se puede... ¿La 1? Sí. La 1 la mayor parte de veces es una patología autoinmune y lo que puedes hacer es controlarla, regularla, bueno, que yo sepa, ¿eh? Nada. Bueno, vale, la última pregunta. Ah, vale, he dicho que, sí, es verdad, os he dicho que en el estudio ese que hicieron, que solo como anécdota, el grupo de personas comía 3 huevos al día. Obviamente no hay que comer 3 huevos al día, eso solo es para ver que aunque comieras 3 huevos al día, no pasaría nada. La recomendación puede ser 4 o 5 a la semana sin ningún problema, pero sobre todo teniendo en cuenta la forma de cocción. ¿Vale? Y por supuesto la calidad, ¿eh? O sea, yo eso ya lo doy por sentado, huevos ecológicos o huevos de confianza, eso por sentado, ¿eh? Y también dependiendo del tipo de alimentación que se haga. Si se hace una alimentación ya con mucha proteína, pues comer más huevos ya no, pero sí sería equilibrándolo. A ver, 1 al día no pasa absolutamente nada. Más de 1 al día, pues yo creo que deberemos de variar más de alimentos y que es preferible variar, pero simplemente por eso. Bueno, pues muchas gracias por la escucha.